se previó el alojamiento en el gimnasio con el director Donald Márquez. ¿Hay personas evacuadas? No hemos tenido problemas en cuanto a eso. Tuvimos un pequeño problema en el Nuevo Pagiola con un lugar que se represó con un caño que un vecino había agregado y entró agua en algunos domicilios. Y después tenemos un caso histórico que es en Roslo y Miguel Barreiro, que eso es una canalización que hay que hacer de la cañada de Juan Pablo. Continuar que estaba previsto hacerlo, pero no se ha podido realizar ese trabajo. ¿En el barrio Nuevo Pagiola se pudo dar alguna solución, por lo menos inmediata, a los vecinos? Sí, ya se sacó el caño que hacía de represa, vamos a decir así, y paró de llover. Espero que no llueva nuevamente, y si llueve, esa zona tiene un problema natural que es la Ruta 26, que termina siendo de represa, que nos deja evacuar todas esas aguas hacia el Siete Boca. Hace más de un año que se pidió al Ministerio de Obras Públicas para hacer un nuevo pasacaño y no hemos tenido respuesta, ¿no? Las pluviales en los barrios recientemente creados es un problema. Sí, o sea, nosotros tenemos un mayor escurrimiento de agua, que es al poner bitumen y mejorar las cunetas, se llega mucho más rápido al convento. El convento ayer ya estaba en su límite de recibir agua, inclusive ya se había iniciado el primer corte que se produce allí en la proximidad de la Brigada de Caballería 2, pero apenas, y nosotros estamos advirtiendo a la población, principalmente al barrio García, que sufrió las evacuaciones la otra vez, que el agua está a unos 50 metros de los domicilios, que levanten los muebles. La crecida del arroyo Conventos deja en evidencia el mal manejo que hacemos de los residuos y fundamentalmente del plástico. Gran cantidad de botellas descartables van a terminar al cauce del arroyo Conventos, con las consecuencias que ello trae aparejado. El registrar estas imágenes pretende ser un llamado a la reflexión sobre la falta de cultura ambiental que existe en nuestra sociedad y el alerta a las autoridades competentes.